Les propongo meternos de llenos ahora en el mundo de los espumantes. Un mundillo realmente muy especial, siempre vinculado con lo glamoroso, con la celebración, con los festejos, con los buenos augurios, con el porvenir. Pero la gran pregunta que ustedes serán del otro lado es ¿cómo se obtienen las burbujas? ¿Por qué el espumante o espumoso, acostumbrémonos a decir esta palabra, porque champán es una denominación de origen y solamente es el vino espumoso que se elabora en la región de Champagne. Entonces, al menos que nos tragamos un producto de esa región, tenemos que acostumbrar a decirnos espumante o espumoso. Ustedes se preguntarán por qué tenemos burbujas en este vino, porque en definitiva tenemos un vino que es espumoso. Bien, vamos a hablar entonces de esto. Para empezar tenemos que tener un vino base. ¿A qué nos referimos al vino base? Un vino, ya hemos visto toda la elaboración del vino, ¿recuerdan? Desde la cosecha hasta que se filtra, se clarifica y finalmente tenemos nuestro vino o en botella o en la barrica. Un vino base es un vino. Por supuesto, el vino base tiene que ser de excelente calidad porque es la base, literal, el cimiento de nuestro futuro espumante. Entonces, tenemos un vino y ese vino se mete en una botella de espumoso, como la que tenemos acá. Fíjense ustedes que es una botella con los hombros más caídos, más pesada, más densa, con más grosor de vidrio. ¿Por qué? Porque obviamente el futuro espumante, que al principio es un vino base, va a tener que soportar, como les mencionaba anteriormente, una presión medida en atmósferas, ¿sí? Que llega hasta 6 y finalmente deviene en 4. Entonces tenemos un vino base y a ese vino base lo metemos en la botella. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay dos tipos de métodos, el champenois o tradicional y el charmat. El método que nosotros vamos a ver ahora en cuestión es el champenois o tradicional, que es el método exclusivo para los champán franceses y que en la Argentina hoy por hoy se sigue desarrollando en un mayor porcentaje, si bien el otro método charmat que les comentaba hoy tiene el casi 90% de la industria de la elaboración del espumante. Acá nos vamos a concentrar en el método champenois o tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un vino base, lo metemos ese vino dentro de la botella, pero agregamos un conjunto de levaduras y azúcares y luego ponemos la tapa corona, que es la tapa de la cerveza. ¿Y cuál es ese objetivo de agregar levaduras? Que el vino, ese vino base, refermente. Y así, en esa segunda fermentación está el secreto de por qué tenemos burbujas en el espumoso o espumante. Entonces, cerramos con tapa corona la botella y lo dejamos entonces guardar de manera horizontal mientras se va dando una segunda fermentación. Fíjense ustedes la particularidad, porque tenemos una segunda fermentación dentro de una botella. Nosotros venimos de aquellos tanques gigantes de fermentación o cubas o incluso fermentados vinos en barrica y ahora tenemos una fermentación en un recipiente tan pequeño como es una botella. Esa segunda fermentación en botella, ¿qué nos va a desarrollar? Muchas notas a levadura, sobre todo a pan de brioche. Imagínense si alguna vez ustedes entraron a una panadería bien temprano, bien tempranito, ese olor a pan panificado, eso es lo que se desarrolla en esa segunda fermentación en la botella. Entonces, notas de panificado, notas tostadas, notas de levadura muy marcadas, se van a desarrollar en esta segunda fermentación. Muy bien, una vez que se da la segunda fermentación, ¿qué es lo que va a pasar? Lógicamente, lo mismo que puede pasar en un tanque de fermentación. Las levaduras mueren, las levaduras van a decantar. Esas lías, entonces, van a estar dando vueltas dentro de la botella. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Obviamente, sacar esas levaduras producto de esa segunda fermentación. Entonces, ¿cómo las vamos a ir sacando a esas levaduras? Esas botellas las vamos a ir metiendo de manera horizontal dentro de pupitres de madera, ¿sí? Todas estas botellas van a estar de manera horizontal. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que aquellas lías, aquellas levaduras muertas, vayan hacia ¿dónde? Hacia el pico de la botella, ¿sí? Para poder sacar efectivamente esas levaduras. Entonces, he aquí el gran trabajo artesanal y diario que puede durar meses, puede durar 6, 9 meses. Hay algunos vinos que llegan a estar 70 meses en contacto con sus levaduras, lo que le confieren al espumante una complejidad mucho mayor y hasta que podemos pensar en un maridaje con carnes intensas. Ese
periodo, entonces, todos los días se va girando un octavo, hay una persona que va girando un octavo de vuelta todos los días para que las levaduras de a poquito vayan efectivamente hacia el pico de la botella. Por eso es un trabajo tan artesanal y eso se ve luego también reflejado en el precio y en la etiqueta. Siempre que tenemos un vino espumoso de método tradicional o champenois, siempre, pero siempre va a estar aclarado. En cambio, si tenemos un método Charmat, que luego lo terminaremos de ver, no siempre está especificado que es justamente Charmat. Pero el champenois o tradicional siempre está puesto en la etiqueta. Tiene que ver con un respeto a este trabajo prolongado y a este contacto tan intenso entre las levaduras muertas y el líquido que está dentro. Cuando se agregan esas levaduras, les voy a dar un dato técnico. A ese conjunto de levaduras que se agregan en la botella para que el vino base refermente, se llama licor de tiraje. Ese licor de tiraje es justamente este conjunto de levaduras y azúcares que va a hacer que el vino refermente. Muy bien, una vez que los sedimentos, estas borras, estas lías, llegan al pico de las botellas, la pregunta es ¿cómo las sacamos? Bueno, se pasa el cuello de la botella por un líquido refrigerante a temperaturas bajo cero y eso va a hacer que se forme una especie de hielo, pero de levaduras. Van a estar compactas. Entonces, una vez y después, luego se hace o se procede al degüelle. Lo pintoresco de esto es que antiguamente el degüelle se hacía con un sable. ¿Cuál era el problema? Que si no había mucha precisión, se rompían las botellas y había una merma de líquido brutal. Y había que cambiar, obviamente, el líquido a otra botella. Lo interesante de esto es que nunca se cambia de botella. La botella sigue siendo la misma. Entonces, hoy el degüelle se hace con una máquina como si fuera un sacacorcho que saca la tapa corona, ¡boom!, y salen despedidas las levaduras compactas. Una vez que, obviamente, hay una merma de líquido, pero mínima, y eso se repone con lo que se llama el licor de expedición o secreto del enólogo. Puede ser el mismo vino base, un vino más dulce, un vino más seco, hasta puede ser algún brandy, puede ser algún jerez, puede ser el secreto que uno quiera darle para darle la categoría final comercial al espumante. Así, según lo que se le agregue al final para suplir esa merma que se da en el degüelle, vamos a tener las categorías más secas o vamos a tener categorías más dulces. Vamos a ir desde el Nature, siguiendo por el Brut Nature, Extra Brut y Brut, que son los considerados espumantes para comida o para aperitivo, hasta llegar a lo que se llama el Demi-Sec dulce y extra dulce, que son los espumantes considerados para prepostre o finalmente disfrutar para el postre, incluso los más dulces para coctelería. Una vez que se agregó el licor de expedición, ese secreto del enólogo, se tapa el corcho, como les comentaba en la clase anterior, en un corcho especial más grueso al que se le pone una parafina para poder adaptarse bien a las paredes del cuello de la botella y se le pone lo que se le llama el bozal. ¿Por qué? Porque el bozal, esto que ustedes ven aquí, hace que el vino espumante obviamente contenga mucho mejor esa presión que tenemos dentro. Entonces, esta es la elaboración de espumante. Hay dos fermentaciones y lo peculiar es que cuando se da en botella o cuando se da el método champenois, quiere decir que vamos a tener un vino más sofisticado, más elegante, más refinado, más complejo, con mayores notas a levaduras, con mayores notas a pan tostado. ¿Cuáles son las uvas clásicas para el espumante en la Argentina? Pinot Noir y Chardonnay, que son dos de las tres grandes uvas para la elaboración del champán en Francia. Entonces, aquí podemos tener espumantes secos, podemos tener espumantes demi-sec y podemos tener espumantes dulces. El método va a depender si es champenois, que es esta segunda fermentación en barrica, en botella, y podemos tener también un método Charmat. ¿Qué significa el método Charmat? La gran diferencia es que, a diferencia de champenois, que la segunda fermentación se da en la botella, el método Charmat, las levaduras, ese conjunto de levaduras y azúcares, se agregan directamente en el tanque de fermentación. Con lo cual es mucho más práctico y luego con un tanque las levaduras mueren, quedan en el fondo, en el depósito, se depositan en el fondo del tanque y a través de una manguera a presión se pasan a otro tanque para que el líquido quede listo y ya con sus burbujas pertinentes. ¿Cuál es la gran diferencia entre un champenois y un Charmat?
lo que decíamos, generalmente el champenois va a ser más voluminoso, va a ser más complejo, va a tener las notas de levadura, de mazapán, de brioche más marcadas, va a ser más goloso, mucho más complejo en la boca, hasta va a tener maridajes mucho más complejos, mientras que el charmat va a ser mucho más fresco, mucho más frutado, más fácil de beber, incluso más fáciles para los aperitivos siempre y cuando sean secos. Entonces, ¿cuál es mejor? No quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente que son dos estilos totalmente distintos. Al que le gusta el espumante con más cuerpo, con más volumen, con más intensidad, va a preferir seguramente un champenois. En cambio, aquel que le guste algo más frutado, más fresco, más ágil, sin pensar tanto, le va a gustar más un charmat, que lógicamente va a ser mucho más frutado y más fácil de beber. Incluso el maridaje puede ser solamente como aperitivo o con alguna ensalada fresca o con algún queso brie, algún queso camembert, mucho más sencilla a la hora de la armonización, el tema con el método charmat. Bien, y aquí tenemos la famosa copa flauta que comentábamos, y en este caso tenemos servido un espumante champenois, donde las burbujas son bien finitas, donde las burbujas son casi imperceptibles, bien compactas. En general el método Charmat va a tener las burbujas un poco más gruesas, pero no tiene que ver con la calidad del vino, sino que es lo que se da como resultado, como fruto de que uno haya fermentado por segunda vez en la botella y otro en el tanque. Acá es el mismo procedimiento del vino. Lo que sí, no hay que girar la copa. ¿Por qué? Porque si giramos la copa vamos a perjudicar la formación de las burbujas. Entonces aquí la burbuja va quieta, inclinamos como siempre 45 grados sobre algo blanco, vemos que el espumante está limpio, que está brillante, que no tiene sedimentos. Es ideal, a veces me preguntan, ¿cuándo conviene beber un espumante? Una vez un enóloga me dijo que el espumante se guarda en la bodega y que una vez que lo tenés en tu casa, lo aconsejable es tomarlo y no esperarlo demasiado tiempo. Así que les replico este consejo dado a ustedes también, por si tienen botellas de espumante en casa, no esperen una ocasión especial, sino que pueden hasta incluso maridar con espumantes, un tema que veremos en las próximas clases. Luego la nariz. Aquí tenemos una nariz frutada, pero también compleja, con notas de pan tostado, con nota de levadura. ¿Sí? Se va marcando esa nota que les decía, producto de la segunda fermentación, donde la levadura, donde lo tostado, donde esa nota brioche va teniendo preponderancia. Pero en este caso nos encontramos con una nariz muy amena, muy amable. Vamos a probarlo. En este caso tenemos un espumante que nos llena muy bien la boca, que es muy agradable, que se puede tomar como aperitivo, que se puede tomar acompañando alguna comida y que realmente puede iluminar cualquier momento festivo también, ¿por qué no en nuestras vidas? Importante, el espumante se toma entre 5 y 7 grados, en algunos casos verán entre 6 y 8 grados. Siempre unos graditos más abajo incluso que el vino blanco, tranquilo. ¿Por qué? Porque las burbujas hacen que todo volatilice mucho más rápido. Y les aseguro que no hay peor cosa que tomar un espumante caliente. Entonces, siempre entre 5 y 7 grados, entre 6 y 8 grados, lo metemos en una frapera. Recuerden, la frapera tiene que tener agua, no solamente hielo. Muchas veces uno se comete el error de poner solamente el hielo. En realidad lo que le transfiere el frío al líquido es el agua, ¿sí? Así que hay que tener agua, hielo y mantener a una buena temperatura nuestro espumante. Espero que les haya gustado la elaboración de los vinos espumosos y nos encontramos en la próxima clase.